Hola gente, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a tratar los contenidos correspondientes a la unidad problema número 3 del área de crecimiento y desarrollo. María cursa su primer mes de embarazo. Acompañada por su pareja, concurre a un centro de salud. Quieren informarse qué deben realizar para cursar con un embarazo saludable. ¿Será varón o mujer? Los objetivos generales que nos plantea esta unidad problema son los siguientes: reflexionar sobre el proceso de la concepción y del desarrollo del embrión feto hasta niño, integrar conceptos básicos de aparato reproductor femenino y masculino, iniciarse en la comprensión de las etapas del embarazo como un hecho normal, fisiológico y social, y reconocer la importancia de la promoción y cuidados prenatales. Acá tenemos el esquema que preparé para ustedes, donde podemos ver cómo está organizada la unidad problema número 3. Como les he dicho en los videos anteriores, siempre es recomendable comenzar con los contenidos de Medicina Sociedad. En este caso comenzamos analizando a María y su pareja que concurren, que asisten al centro de salud más cercano para informarse cómo cursar un embarazo saludable. Aquí nuevamente pueden hablar del concepto de atención primaria a la salud que vimos en la UP2, su historia, definición, sus niveles y también de promoción de la salud. Como habíamos dicho, promoción de la salud es brindar a la población las herramientas para que ellos decidan sobre su salud y conozcan sus derechos sobre salud. En esta situación problema nosotros vamos a informar, vamos a educar a María, le daremos recomendaciones argumentadas científicamente en un lenguaje que ella y su pareja puedan entender sobre cómo cursar un embarazo saludable, y una de nuestras herramientas como médicos para alcanzar este objetivo es el carnet perinatal. También es importante saber y mencionar que todos estos procesos de salud, enfermedad, atención están regidos por las prácticas y representaciones sociales, conceptos que vamos a desarrollar a continuación. Otra información que nos menciona la unidad problema es que María cursa su primer mes de embarazo. Definimos embarazo como el proceso comprendido entre la fecundación de un óvulo y el nacimiento del recién nacido. Y para que este embarazo ocurra debe haber un proceso de reproducción sexual que definimos como forma de reproducción obtenida por la unión de una célula sexual masculina y una femenina. ¿Y quiénes son los órganos o aparatos encargados de producir estas células? Aquí nos interiorizamos en el mundo de la anatomía nuevamente y debemos desarrollar la anatomía de aparatos reproductores tanto como masculino como el femenino. Veremos que dentro de estos aparatos podemos dividirlos en órganos primarios, las gónadas, es decir, testículos y ovarios, que son los más importantes, y órganos secundarios, que son los encargados de participar en el coito u acto sexual, como lo es el pene y la vagina, y además de servir de reservorio o alojamiento para el desarrollo de un nuevo individuo, como es el útero. De estos órganos es importante saber su morfología, su ubicación y relaciones anatómicas, tanto superiores, inferiores, anteriores, posteriores y laterales, pero solo las generalidades, ya que más detalles se profundizarán en el área de sexualidad, género y reproducción de segundo año. Volviendo a las gónadas, muy importante además de su anatomía es la histología, ya que es a nivel microscópico donde encontraremos las principales diferencias entre ambos sexos, fisiológicamente hablando. Debemos conocer y saber diferenciar muy bien las células que componen a las gónadas, qué hormonas actúan y en qué momentos, además del proceso de formación de los espermatozoides y ovocitos llamado gametogénesis, los cuales son los implicados en determinar el sexo que tendrá el futuro bebé, otro de los enunciados de la unidad problema. Todos estos procesos que venimos hablando son regulados por el eje hipotalámico hipofisario gonadal, el cual influye directamente sobre el proceso del embarazo antes, durante y después. Aquí volvemos a otro de los enunciados que nos menciona la unidad problema, que María cursa su primer mes de embarazo. Aquí debemos hablar sobre todo el proceso que ocurre desde que el espermatozoide, una vez que ingresa al útero a través del cérvix y cuello uterino, llega hasta las trompas de falopio, por eso es fundamental primero ver la anatomía, y fecunda al ovocito. Luego hay que hablar sobre las 3 primeras semanas de desarrollo embrionario, que son las más importantes y las que más deben saber porque son las que más suelen preguntar en los exámenes. Luego generalidades de lo que va ocurriendo desde la 4ª a la 9ª semana, y por último generalidades de placenta, qué es, qué funciones cumple, etc. Bien, ya integramos todos los temas principales que entran en esta unidad problema. Ahora veamos algunos contenidos. Dijimos que María y su pareja concurrieron al centro de salud para informarse sobre cómo llevar un embarazo saludable, así que aquí toca ponerse en la piel de un médico. Cuando estén en el examen final,
Háblenle al profesor como si ustedes fueran el médico que está recibiendo a María y su pareja en la consulta, a la cual ustedes van a aconsejar y van a educar. Como el embarazo es un momento complicado por diversos factores, tanto sociales, económicos y para la propia salud tanto de la madre como de ese futuro recién nacido, es importante que la madre concurra al centro de salud para realizar un seguimiento de ese embarazo, cosa que María ya hizo, así que muy bien por ella. Una vez que ella llega a nuestra consulta por primera vez, luego de una entrevista o anamnesis con el paciente, lo que haremos nosotros es confeccionar una historia clínica perinatal y también confeccionaremos un carnet perinatal que será entregado a la madre. Estos documentos son muy importantes ya que nos permitirán dejar plasmados los datos obtenidos periódicamente en los controles a medida que evoluciona el embarazo, datos como el peso y talla de la madre, su presión arterial, altura uterina, vacunas, etc. Esta información nos va a ser de gran utilidad para el momento del parto y de los futuros controles del bebé. Estos controles perinatales tienen como función detectar y evitar posibles problemas tanto en la madre como en el embrión o feto, donde pueda estar peligrando la vida de uno o ambos, ya sea en el momento del parto o más adelante. Algunas recomendaciones generales que se pueden hacer a la comunidad como método de promoción de embarazos saludables son los siguientes. Lo principal es fomentar y animar a la población en edad fértil a asistir a los centros de salud antes de quedar embarazadas, obviamente si se trata de embarazos planificados, para hacer estudios y dar suplementos que pueden evitar muchas complicaciones tanto para el bebé como para la madre. Animar a consultar al médico en caso de un atraso menstrual sospechoso, que las mujeres ya embarazadas consulten en caso de que sospechen de una posible pérdida, hinchazón en las piernas, manos o cara, si hay ardor al orinar, si el bebé dejó de moverse, etc. Aconsejar a no automedicarse, ni tomar remedios caseros, ni infusiones de ciertas hierbas. Y muy importante, que conserven su carnet perinatal y lo traigan a todos los controles. ¿Cada cuánto tiempo se realizan o deben ser realizados estos controles? Para un embarazo de bajo riesgo normal, donde la madre está siguiendo todas las recomendaciones, se recomienda un mínimo de 6 controles, empezando desde el primer trimestre. Obviamente estos controles pueden llegar a ser menos, ya sea por falta de recursos en los centros de salud, por falta de profesionales, también por irresponsabilidad de los padres, no siempre lo recomendable llega a cumplirse. Sin embargo, el médico evaluará cada situación y acompañará el proceso individualmente, como por ejemplo si el embarazo es de mellizos, de trillizos, obviamente va a requerir de mayor control y preocupación por parte del personal médico. Como ven en la tabla, el óptimo es hacer controles mensuales hasta la semana 32 de gestación, luego quincenal y luego semanal cuando falte poco para el parto. ¿Qué objetivos tiene el control prenatal? Pre viene de antes, natal de nacimiento, antes del nacimiento. Tienen como objetivo educar a toda la familia, no solo a la madre, también al padre y hermanos, sobre cómo cuidar a la madre, cómo debe cuidarse ella y datos sobre la crianza de ese futuro bebé. También preparar a la madre física y mentalmente para el momento del parto. Vamos a vigilar el crecimiento y vitalidad del feto. Vamos a prevenir, diagnosticar y tratar las posibles complicaciones del embarazo, como las enfermedades que pueda tener la madre desde antes, y aliviar las molestias y síntomas asociados al embarazo. En estos controles es muy importante indagar en la entrevista y el examen físico sobre factores de riesgo, que como lo dice su nombre, puedan poner en riesgo tanto a la madre como al feto. Debemos indagar y preguntar a la madre sobre condiciones sociodemográficas, tales como su edad, si se trata de un embarazo adolescente o mayor de 35 años, ya que ambos pueden conllevar problemas diferentes. Si hay analfabetismo, esto es importante porque si la madre no puede leer o comprender las recomendaciones e información que le estamos brindando, estaríamos fracasando en nuestro rol de promotores, por ende habría que buscar un familiar que sí entienda todo correctamente y luego pueda ayudarla en su hogar. Debemos ver si hay desnutrición u obesidad, si la madre es consumidora de alcohol, de drogas, de tabaco, la situación en su hogar, si hay violencia, hacinamiento, etc. Vamos a indagar sobre sus antecedentes obstétricos, si hubo muertes, abortos o malformaciones en embarazos anteriores, en caso de que los hubiese habido, cirugías uterinas, diabetes gestacional, si nunca ha parido, nuliparidad, o ya ha tenido varios partos, multiparidad. Hay que investigar sobre patologías del embarazo actual, si se trata de un embarazo múltiple, si hay desviaciones en el crecimiento del feto, si hay poco o excesivo líquido amniótico, si hubo hemorragias. Muy importante conocer el grupo sanguíneo y factor RH de la madre para ver si hay compatibilidad con el feto,
si hay presencia de enfermedades infecciosas tales como HIV, sífilis, hepatitis, que podrían llegar a contaminar al feto. Patologías de la madre previas al embarazo, como cardiopatía, neuropatías, hemopatías, hipertensión arterial, diabetes. Esto es muy importante, la vacunación de la madre. Recuerden que las vacunas que se deben administrar a las embarazadas son la vacuna antigripal, que se aplica en cualquier trimestre del embarazo, y la triple bacteriana acelular del adulto, que se aplica a partir de la semana 20 de gestación. ¿Esto por qué? Porque hay ciertas enfermedades que pueden generar riesgos y complicaciones para la madre y porque la madre transmite sus defensas, incluyendo la de la vacuna, a través de la placenta, y esto hasta los primeros meses de vida. Terminando con lo de promoción de embarazo saludable, ahora que ya aprendieron, eso espero, sobre qué son estos controles prenatales y para qué se hacen, si un docente les pregunta, y bueno, ¿qué recomendación le darías vos a una embarazada para que tenga un embarazo saludable, como nos viene a consultar María de la unidad Problema? Entonces nosotros vamos a responder. En primer lugar, animarles a seguir viniendo a todos sus controles en caso de no poder ir en una fecha que nos avise y volvemos a agendar otra cita. No podemos dejar pasar la semana sin controlar el embarazo. Podemos hacerle recomendaciones como evitar el consumo de tabaco o estar expuesta al humo del tabaco en caso de que hayan fumadores en su casa. También evitar el consumo de alcohol, ya que estas dos sustancias que son las más comunes por ser legales, como el tabaco y el alcohol, pueden producir graves enfermedades en el futuro bebé, como el síndrome alcohólico fetal, caracterizado por daño físico y mental en el niño, o el recién nacido de bajo peso para la edad gestacional por el tabaco. Además está decir que otro tipo de drogas también están totalmente contraindicadas. Podemos aconsejar a la embarazada llevar una dieta saludable, variada, que consuma abundante proteína, alimentos ricos en calcio y hierro para evitar descalcificaciones óseas o anemias. Muy importante recomendarle la ingesta de suplementos de ácido fólico que permitirán un correcto desarrollo del sistema nervioso del feto y también una abundante ingesta de agua. Es importante recomendar que la embarazada realice actividad física, no correr, pero sí caminar, hacer natación, yoga, pilates, esto para evitar un excesivo aumento de peso y además favorece a la musculatura del canal del parto. Por último, no usar ropa muy ajustada que pueda comprimir excesivamente al feto, ni zapatos de tacón ya que tienden a hincharse las extremidades de la madre, lo que provocaría bastantes malestares. Habíamos dicho que cuando llegaba María a nuestra consulta por su embarazo, lo primero que queríamos sería confeccionar una historia clínica perinatal, la cual forma parte del sistema informático perinatal, o SIP, el cual reúne las lecciones aprendidas en todos los niveles de atención de la mujer embarazada y el recién nacido en la mayoría de los países de Latinoamérica, con el objetivo de mejorar la atención, aportar datos epidemiológicos y evitar muertes tanto de la madre como del neonato. Entonces esta historia clínica perinatal nos va a servir de base para planificar la atención de la madre y su hijo, nos va a servir para recolectar y unificar datos en un solo documento, lo que a su vez facilitará al personal de salud una correcta atención, nos va a permitir conocer las características de la población asistida para obtener datos epidemiológicos que puedan servir de investigación en servicios de salud, etc. Por último, revisemos al carnet perinatal, otro documento que debemos confeccionar y entregar a la madre, y lo definimos como un instrumento que permite integrar las acciones que el equipo de salud realiza durante el embarazo, el parto y el puerperio. Tiende a evitar la falta de datos que pueda producirse en algún momento de esta etapa del proceso reproductivo y con ello contribuye a mejorar la calidad de la atención. En la copia de la historia clínica perinatal de base debe estar siempre en el poder de la embarazada, que lo utilizará para toda acción médica que solicite en su estado grávido puerperal, es decir, después del parto. Aquí podemos ver cómo es una historia clínica y carnet perinatal, su estructura y sus diferentes casillas que deben irse completando. Bien, ahora pasando a otro tema correspondiente al área de medicina en sociedad, que muchas veces no le dan mucha bola, pero que es muy importante, incluso lo van a seguir viendo en segundo año y lo preguntan bastante en los parciales y finales de crecimiento. Así que intentaré explicarlo lo más sencillo posible para que no vayan a reprobar por este tema. Prácticas y representaciones sociales. El estudio de estas prácticas y representaciones sociales nos permite desarrollar estrategias de promoción y prevención, además de mejorar el diagnóstico y tratamiento de los procesos de salud de enfermedad, por eso su importancia dentro de la medicina social. Podemos decir que las prácticas y representaciones sociales son un producto humano que se manifiesta a través de los sujetos,
Recuerden que sujeto es la suma de las individualidades, tanto biológicas, psicológicas y sociales de una persona, pero que se construyen y se logran por medio de la interacción de grupos de sujetos, por medio de acciones concretas, a las que denominamos prácticas, y estructuras de pensamiento ideológicas, a las que denominamos representaciones. Estos procesos están realimentándose permanentemente, van cambiando, van evolucionando, por ende las prácticas construyen representaciones a lo largo de un proceso histórico, lo que quiere decir que pueden pasar muchos años para que un conjunto de prácticas llegue a ser una representación sobre algo, lo cual requiere de interacciones y diálogos entre los sujetos participantes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Las representaciones siempre nos remiten a un objeto real, pero desde una forma de percepción de esa realidad. Lo que quiere decir es que pueden haber diferentes puntos de vista sobre determinada realidad. Dicha percepción puede ser mágica, es decir, considera al mundo como un todo, como ocurre en los pueblos originarios y sus diferentes teorías sobre los orígenes de sus mundos. O puede ser analítica, que considera al mundo como una sumatoria de partes, es decir, un pensamiento mucho más objetivo, más estructurado, como ocurre en nuestras culturas occidentales determinadas por la ciencia moderna. De esta forma de percepción del mundo dependerán las prácticas sanitarias que se realizan, es decir, de la percepción del mundo mágico se desprenden todas las prácticas tradicionales de la medicina, el uso de hierbas, infusiones, rituales para sanar, y de la percepción del mundo analítico aparecerán todas las prácticas científicas de la medicina, como tratamientos farmacológicos, diagnóstico a través de imágenes, terapias, etc., cada una con sus aciertos y sus límites. También podemos decir que en toda representación hay un proceso de categorización que hace que entre los elementos que forman parte de alguna de ellas se establezcan jerarquías, como sucede en la representación del cuerpo perfecto, donde se dan ciertas formas, colores, medidas, pesos, alturas que son preferidas a otras, definiendo nuestro deseo y prácticas para poder alcanzarlas. Por último está la significación, lo que da sentido a participar o reproducir una representación y por lo tanto una práctica. Por ejemplo, la aceptación de nuestros comportamientos por parte de la comunidad o pares, como podrían ser las acciones realizadas para tender hacia ese ideal de cuerpo perfecto. No toda práctica es remisible a una única representación ni toda representación a una única práctica. Un conjunto de prácticas puede asociarse a una representación y a la inversa, un conjunto de representaciones asociarse a una práctica. Entre ambas debe haber analogía, una semejanza, la cual debe poderse inferir de la otra porque ambas reproducen una misma estructura conceptual, una de manifestación empírica, que son las prácticas, y la otra imaginaria, las representaciones. Sé que es un poco enredado, pero una vez que lo lean varias veces van a darse cuenta que lo van a poder entender. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Aquí tenemos algunos ejemplos de prácticas y representaciones sociales. En el ejemplo número 1 nos menciona como práctica el utilizar ropa de determinada marca, como hacen los artistas musicales más famosos utilizando ropa de marca Gucci, Chanel, etc., lo cual les da un sentimiento de pertenencia a determinado grupo social, grupo etario, y también por gusto o por la calidad de la ropa, lo cual constituye una representación. Otro ejemplo de representación es el llamado cuerpo perfecto, el cual es un claro ejemplo de cómo las representaciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, en la Edad Media, tener un cuerpo más robusto, más voluptuoso, casi obeso, era sinónimo de fuerza, de virilidad y también de poder económico. Luego esas representaciones fueron cambiando hasta considerar al cuerpo perfecto como aquel bien definido, delgado, tonificado y musculoso, como se dio en la década de los 80, por ejemplo, con toda la cultura del gimnasio. Y para alcanzar estas representaciones se realizan prácticas como el hacer deporte, ir al gimnasio, hacer dietas, el uso del corset de los años 1800 aproximadamente, etc. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros comprender las prácticas y representaciones sociales? Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo intelectual para interpretar las representaciones sociales y sepamos que no es posible modificar las prácticas cuando éstas tienen consecuencias para la salud, si no modificamos las representaciones que tiene una población de personas sobre un determinado tema. Acá se nos pone un ejemplo sobre la representación negativa que tiende a haber al uso del preservativo y queda en nosotros intentar cambiar esa representación que tiene la población por medio de la educación y la información.
Otro ejemplo sería la representación que tienen las personas sobre el gusto sabroso que le da la comida a la sal, lo cual se traduce en prácticas como el excesivo consumo de sal en las comidas, en los asados, y esto a la larga es algo muy negativo para la salud porque es un factor de riesgo para el desarrollo de patologías cardiovasculares y queda en nosotros nuevamente como promotores cambiar esas representaciones. Para terminar, sepan que las prácticas y representaciones sociales forman parte de un mismo fenómeno, del cual es imposible separar una de la otra, al ser un producto humano complejo, son muy cambiantes, impredecibles y están expuestas a múltiples variantes intervinientes. Que nosotros las comprendamos y nos esforcemos en analizarlas profundamente es fundamental para la correcta utilización del modelo de la medicina social y por medio de este asegurar el éxito de la APS como estrategia de salud pública. Bien, ahora veremos cosas muy generales y superficiales de cada tema, ya que si no el video se va a hacer eterno, porque es bastante contenido, así que trataré de ir nombrando los temas más importantes y uno que otro dato. Para que María haya quedado embarazada, obviamente debe haber habido un proceso de reproducción, el cual denominamos reproducción sexual y lo definimos como la forma de reproducción obtenida por la unión de una célula sexual masculina y una femenina, o bien por el desarrollo de un huevo fecundado. Los aparatos encargados de participar en este proceso son los aparatos reproductores masculinos y femeninos. El aparato reproductor masculino lo podemos dividir en órganos internos como los testículos, epidídimo y conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata, y órganos externos como el pene y el escroto. El aparato reproductor femenino también lo dividimos en órganos internos como los ovarios, trompa de falopio, útero y vagina, y órganos externos como la vulva, labios mayores, labios menores y el clítoris. De estos aparatos deben saber anatómicamente la ubicación de cada órgano, cuánto miden, cuánto pesan, sus capas, con qué estructuras se relacionan y sus medios de fijación, ya sean ligamentos, músculos, etc. Y también saber qué arterias y venas los irrigan y qué nervios los inervan. Muy importante saber todo esto si les toma un anatomista, por ejemplo. Dijimos que también podíamos clasificar a los órganos del aparato reproductor en órganos primarios y secundarios. Los primarios corresponden a las gónadas, que son los encargados de producir a las células sexuales, los espermatozoides y los ovocitos, y los secundarios los encargados de transportarlos, de darles soporte, nutrirlos y participar en el proceso del coito. La gónada masculina es el testículo, sepan sus capas, sus conductos y la función de cada estructura. Muy importante saber sus epitelios y las células que lo componen. No se pueden olvidar de las células de Sertoli, que son aquellas que se encargan de dar sostén y es donde se produce la espermatogénesis, además de formar la barrera hematotesticular. Y las células intersticiales de Leydig, que son las encargadas de sintetizar la hormona testosterona, la cual es la principal hormona masculina que permite el desarrollo de los espermatozoides y de los caracteres secundarios masculinos, como el desarrollo de masa muscular, el cambio de voz, el crecimiento del vello púbico, etc. Y la gónada femenina es el ovario, deben saber cómo está formado estructuralmente y lo más importante es que deben saber cómo se van desarrollando y madurando los diferentes folículos, sus diferentes etapas, hasta convertirse en un ovocito, el cual va a ser fecundado por el espermatozoide. Sepa muy bien las hormonas femeninas, dónde se secretan y qué hace cada una. Estudien también el ciclo menstrual, ya que esto nos permitirá relacionar de mejor manera los contenidos histológicos con el proceso de ovulación y fecundación. También sepan que a través de la fecha de última menstruación, o FUM, podemos calcular la edad gestacional de nuestra paciente, así que léanlo. Por último, es importante que logren relacionar todos estos parámetros con el proceso de ovulación. Sepan que en el día 14 del ciclo menstrual hay un pico de liberación de hormonas, principalmente de hormona luteinizante o LH, lo cual hace que se libere el ovocito del folículo para ser fecundado y a su vez el útero se encuentra en su etapa proliferativa, preparado para que el ovocito fecundado se implante y así sucesivamente. Por lo cual es fundamental que conozcan muy bien la estructura del útero, sus capas y sus fases en relación con el proceso de menstruación. Como también es importante que conozcan el eje hipotálamo hipofisario gonadal, tanto de la mujer como del hombre, tema muy preguntado en el examen por los docentes de fisiología, así que se los dejo, leanlo de los libros también. Volviendo al tema de los órganos sexuales primarios, dijimos que estos eran los encargados de producir a las células sexuales, proceso denominado gametogénesis, en el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos.
La gametogénesis, a diferencia del resto de las células del organismo, opera a través de la meiosis, la cual es un proceso de división celular donde, a diferencia de la mitosis, no produce células hijas idénticas, sino que en este caso reduce su cantidad de cromosomas y material genético a la mitad para que una vez que se una el espermatozoide y el ovocito, se restablezca esta cantidad de cromosomas y material genético y a su vez producir variabilidad genética, ya que mezcla los genes de la madre y los genes del padre. Así que no se olviden de aprender las diferencias que hay entre mitosis y meiosis y las etapas de cada una. Antes de hablar sobre espermatogénesis, les quiero mencionar un concepto muy importante, el cual suelen preguntar en los exámenes, y es el cariotipo humano, el cual definimos como el conjunto de cromosomas de un individuo que tenemos en cada una de nuestras células. Nuestro cariotipo consiste en 46 cromosomas, o 23 pares. Uno de estos pares es el que diferencia a ambos sexos. El hombre tendrá su último par como XY y la mujer su último par como XX. Como ya venimos viendo en las unidades anteriores, los cromosomas contienen toda la información genética del individuo, por lo tanto el cariotipo no es más que nada la forma en que se organiza y ordena la información. Acá vemos cómo está organizado este cariotipo y ya les explicaré su importancia más adelante. Ahora pasando a la espermatogénesis, proceso que ocurre en la pubertad del hombre, de manera sencilla podemos decir que todo comienza con una espermatogonia. Recuerden que todo esto pasa en el testículo, la cual puede pasar por dos procesos. Uno es dividirse mitóticamente y producir dos espermatogonias más, y el segundo es que esta espermatogonia madure y se convierta en un espermatocito primario. Este espermatocito primario posee 22 cromosomas somáticos y un Y, y 22 cromosomas somáticos y un X, como vimos en el cariotipo. Este se va a separar en dos espermatocitos secundarios a través de una división meiótica, uno con 22 cromosomas somáticos y un X, y otro con 22 cromosomas somáticos y un Y. Recuerden que el X y el Y son los cromosomas sexuales. Estos espermatocitos secundarios van a sufrir una segunda división meiótica para convertirse en 4 espermatozoides. Primero serán espermátidas y luego madurarán a espermatozoides con sus respectivos flagelos. Aquí es muy importante que recuerden que tendremos dos espermatozoides con 22 cromosomas somáticos y un X, y dos espermatozoides con 22 cromosomas somáticos y un Y, es decir, son haploides. Estudien cómo se produce la maduración de los espermatozoides, dónde se almacenan, cómo se produce la eyaculación y el proceso de capacitación espermática. También estudien su estructura y las enzimas que poseen, como también la composición del semen. La ovogénesis comienza en los ovarios de la mujer, incluso desde antes que ésta nazca, en la segunda mitad de su vida intrauterina, a diferencia del hombre que comienza en la pubertad. Todo comienza con una ovogonia, la cual tras un periodo de crecimiento de 7 días aproximadamente, se convierte en un ovocito primario. El ovocito primario, o de primer orden, entra en su primera división meiótica, originando dos células, una más grande llamada ovocito secundario y otra más pequeña llamada primer corpúsculo polar. Tanto el ovocito secundario como el primer corpúsculo polar entran en una segunda división meiótica y dan origen al ovocito u óvulo, el cual es el gameto funcional, y los cuerpos polares que no tienen función relevante. Como pueden notar, estos gametos tienen una composición genética de 22 cromosomas somáticos y uno sexual X. Todos son X a diferencia de los espermatozoides que son tanto X como Y, lo cual nos da las bases para comprender y responder a la pregunta de la unidad problema, si el bebé será varón o mujer. Y la respuesta es que hay un 50% de probabilidades de que sea varón o que sea mujer, y va a depender del genotipo que tenga el espermatozoide que fecunde al ovocito. El ovocito siempre va a ser X. Si el espermatozoide que fecunda al óvulo es X, el sexo del embrión será femenino, y si el espermatozoide es Y, el sexo del embrión será masculino. Bien, rápidamente veremos algunas generalidades de embriología, las cuales ustedes van a profundizar de mejor manera desde los libros o videos dedicados a esa finalidad. El enunciado nos refiere que María cursa su primer mes de embarazo. Veamos algunas definiciones. Definimos a la embriología como la subdisciplina de la genética, en la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La fecundación la definimos como el proceso mediante el cual dos células, una femenina y otra masculina, se unen para dar comienzo a la gestación de un embrión.
y el embarazo como el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto, el cual tiene una duración de 37 a 40 semanas en el ser humano. El desarrollo embrionario se divide en 3 etapas o 3 periodos. En primer lugar, el periodo preembrionario, que se inicia con la fecundación. Se forma un embrión unicelular llamado cigoto, transcurre durante las primeras 3 semanas de vida. Durante él se originan las primeras células y éstas se asocian para constituir los primeros tejidos. Luego sigue el periodo embrionario, el cual se extiende desde la 4ª semana hasta la 8ª semana de desarrollo y es el periodo de organogénesis, es decir, cuando se forman los primeros órganos, aparatos y sistemas. Y finalmente el periodo fetal, que comienza en la 9ª semana del desarrollo hasta el parto y es el periodo de la fisiogénesis, es decir, cuando los órganos generados en el periodo embrionario comienzan a funcionar. Comenzando con el periodo preembrionario, tenemos que el primer día, luego de la fecundación, se forma el cigoto, el cual al tercer día se convierte en mórula y consiste en una masa de 14 a 16 células similares a una mora, de ahí su nombre. Al quinto día aparece el blastocisto, formado por 50 a 60 células, aparece una cavidad llamada blastocele y un techo llamado embrioblasto o masa celular interna. En el día 5 aún se conserva su membrana pelúcida y se encuentra libre en la cavidad uterina. El día 6 comienza a perder esta membrana y a fijarse a la pared. El día 7 pierde por completo la membrana pelúcida y comienza a implantarse en el endometrio. En resumen, en la primera semana ocurren estos procesos. Hay una migración desde el lugar de la fecundación hasta el lugar de la implantación, esto gracias al barrido ciliar que hace el epitelio de las trompas uterinas. Hay una segmentación de las células donde aumentan su cantidad, pero no su tamaño. Y también podemos mencionar la nutrición del cigoto, la cual se hace a través de productos propios, como también de productos secretados por glándulas de las trompas y del útero. Llegamos al 8º día e inicio de la 2ª semana, donde se produce el disco bilaminar. El día 8, el blastocisto está parcialmente sumergido en el endometrio, en el área que queda por encima del embrioblasto. El trofoblasto se diferencia en 2 capas, una el citotrofoblasto y la segunda el sincitio trofoblasto. Las células del embrioblasto también se diferencian en 2 capas, una capa hipoblástica y otra capa epiblástica, las cuales juntas forman un disco plano bilaminar. Al mismo tiempo aparece una pequeña cavidad dentro del epiblasto, la cual se agranda y se transforma en la cavidad amniótica. En el día 9, el blastocito se introduce más en el endometrio y un coágulo de fibrina cierra la continuidad en el epitelio superficial. Aparecen en el sincitio vacuolas aisladas que al fusionarse forman grandes lagunas, conocido como periodo lacunar. Las células aplanadas originadas en el hipoblasto forman la membrana exocelómica, que junto con el hipoblasto constituyen el revestimiento del saco vitelino primitivo. En el día 11 y 12, el blastocisto está incluido por completo en el endometrio y el epitelio superficial ha cerrado por completo el lugar donde se implantó. Aparecen espacios lacunares en el sincitio que dan lugar a una red intercomunicada, que será posteriormente la circulación útero-placentaria. Se comienza a sintetizar la hormona gonadotrófica coriónica humana, la cual envía señales hacia el ovario para estimular el desarrollo del cuerpo lúteo y que éste libere progesterona y así evitar la menstruación. Esta hormona es secretada por el sincitio trofoblasto. Es importante mencionar aquí, y es pregunta de examen, ¿cómo sabemos cuando una mujer efectivamente está embarazada? La respuesta es a través de la detección en sangre de la HCG o a través de la orina con un test de embarazo comercial que reacciona ante la presencia de HCG en orina. Ahora lo que deben saber es que una mujer puede estar embarazada y si se hace un examen o test de embarazo antes del día 12 puede que le dé negativo, provocando que ésta no se cuide y pueda realizar actividades que provocarán efectos negativos en el embrión, como seguir consumiendo alcohol, tabaco, drogas y medicamentos. Así que es muy importante que ante una irregularidad en su periodo menstrual consulte a un médico. En el día 13, a veces hay hemorragias en el sitio de implantación como consecuencia del aumento del flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares. Esto también puede ser un problema porque se puede confundir con una menstruación y pensar que no está embarazada, por ende descuidar el embarazo como mencionamos hace un momento. En el día 13 también las células del citotrofoblasto proliferan formando columnas e introduciéndose en el sincitio trofoblasto formando las vellosidades primarias. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, el pedículo de fijación se convertirá en el futuro cordón umbilical.
De la tercera semana solo vamos a mencionar que en ella aparecerán las 3 hojas embrionarias, las cuales van a dar origen al ectodermo, mesodermo y endodermo. Como pueden ver en esta tabla, cada una de ellas va a dar origen a diferentes órganos más adelante. Aquí algunas vistas del disco trilaminar. En el periodo embrionario, que corresponde a la semana 4 a 9, se va a producir la organogénesis, es decir, el comienzo de la formación de los órganos del embrión. Va a haber un crecimiento transversal y cambiará su forma haciéndose cilíndrico. Las 3 hojas germinativas que mencionamos darán origen a los tejidos y órganos específicos. En este periodo la nutrición es hematrofa, es decir, que se nutre a través de la sangre, y esto se da hasta el parto y lo hace a través de la placenta. La placenta es un órgano de constitución mixta y cumple funciones para el embrión de hígado, de riñón, intestino, glándulas, etc. La sangre de la madre y el embrión nunca se mezclan, ya que están separadas por la membrana placentaria que mantiene las circulaciones independientes. Bueno chicos, es fundamental que recuerden y estudien muy bien hasta la semana 4 del desarrollo embrionario, ya que es lo que nos plantea la unidad problema. Además yo solo mencioné generalidades de cada tema, porque si no los videos serían muy largos y aburridos, así que les recomiendo leer del libro Lachmann todo lo relacionado a embriología para profundizar más en cada tema. Además esto lo volverán a ver en el área de sexualidad, género y reproducción en segundo año, así que probablemente solo pregunten generalidades de estos temas. De todas formas les voy a dejar la diapositiva de lo que va ocurriendo desde la semana 9 hasta el nacimiento, por si les interesa leerlas, pero como les dije dudo que pregunten más allá de la semana 4. Dicho esto, me despido. Cualquier duda o consulta, si necesitan la presentación del PowerPoint o algún libro, me pueden escribir por las redes sociales, no tengo ningún problema. Les envío un abrazo a todos, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.